ingresen todos los que están en sala de espera y después arrancamos a charlar. Bien. Bueno, ¿cómo han estado? ¿Se escucha? Mudos. Estuvieron mudos, porque parece, o siguen mudos, no sé. Vamos a hacerle varias preguntas y comentarios. Voy a asumir que me están escuchando. Es muy loco hablar así sin saber qué pasa del otro lado. ¿Pudieron leer los materiales que tenían para leer de tareas para la semana esta, que tenemos hoy esta clase? Buenas tardes, Alejandra, ¿cómo va? Habla Marcos. Por mi parte, sí, o sea, lo pude leer, pero me pasó que era bastante extenso comparado a las lecturas anteriores, entonces por ahí la capacidad de retención no fue la misma. Por ahí la absorción de los contenidos fue mucho menor. O sea, me quedé con los rasgos generales del texto, pero no me pidas nada de detalle porque hasta ahí llegué. Bien. Bueno, pero... ¿A cuál texto te referís? O sea, a los dos. Okay. Digamos, me quedé con los conceptos generales del texto, más que nada, pero no, por ahí no con detalle, con el lujo de detalle. Bueno, pero las lecturas no están hechas o diseñadas para que ustedes se las memoricen o se las acuerden o las recuerden o como quieras decirlo. Más vale está para despertarle la inquietud de entender un tema, mirarlo desde algún punto de vista y eventualmente hacer una pregunta en el caso de, o más de una, si no entienden algo, pero la idea no es que lo incorporen como un conocimiento. Más como una habilidad, una destreza, ¿sí? Una competencia de comprender determinadas cuestiones. Quizás la clave de la cuestión está en que ahora ya saben a dónde están los materiales, los contenidos, los distintos enfoques dentro de todo lo que le hemos recomendado como lectura. Entonces, cuando empiecen a estudiar, tanto sea para el parcial o para aprender o para profundizar o porque lo necesiten, van a saber a dónde ir a buscar cada cosa que quieran profundizar. Quizás también pueda ser de utilidad cuando quieran relacionar los contenidos como para asegurar y afianzar el aprendizaje, releer aquellas partes que sean de mayor interés o que les hayan quedado quizás con menor grado de comprensión. ¿Está bien? Bueno, vamos a avanzar, les cuento cómo va a ser la clase de hoy. La clase de hoy va a ser netamente teórica porque nuestro objetivo es terminar todos los contenidos que entran al primer parcial, ¿sí? O sea, terminar la clase de planeamiento. Dicho esto, les quiero contar que el jueves que viene, ustedes ya saben, es el primer parcial, ¿sí? Buenas tardes, Lucas. Ese primer parcial, nosotros estamos tratando de organizarlo de la mejor manera posible para que sea efectivo y nos salga de la mejor manera posible para todos. Entonces queremos hacerle 2 pedidos puntuales. El primer pedido es quienes ya en la primera clase nos informaron que estaban cursando otras asignaturas y que se les coincidía con el día del parcial, se queden al final de la clase de hoy porque vamos a acordar alguna metodología para resolver sus situaciones. Al resto, les queremos preguntar si alguno de ustedes o quiénes de ustedes estarían dispuestos a iniciar el parcial a las 16 en lugar de iniciarlo a las 18. El objetivo de esto es quizás armar grupos o algún esquema para poder llevar adelante el parcial de una mejor manera y no terminar demasiado tarde. Entonces, sí, Lautaro, no sé si hablaste. No, pensé que saltar la pregunta yo no tendría problema en empezar a las 4. Perfecto, mira, lo que les vamos a pedir, porque así lo podemos tener registrado y entonces nos comunicamos mejor, es que por chat escriban, yo puedo a partir de las 16, las 17 o lo que fuese. Entonces nosotros con eso organizamos
y después les vamos a decir, pero no vamos a poder organizar hoy exactamente, pero les vamos a decir entre hoy y mañana en qué horario los vamos a estar esperando. Para simplemente armar grupos de trabajo. Ya están contestando todos, así que no hay problema. Perfecto, bárbaro. Bueno, la otra cuestión que les quiero pedir a todos para el día del parcial, nosotros vamos a necesitar que tengan un dispositivo con cámara, ¿sí? Cámara y micrófono, obviamente. Así que, por favor, busquen la manera de resolver el problema. Yo entiendo que muchos toman la clase sin cámara por un tema de comodidad. No creo que todos tengan dispositivos sin cámara o que no lo puedan resolver con un celular o de alguna manera. Así que, para el día del parcial necesitamos que tengan cámara. ¿Puede ser? Bien, dicho esto, los temas del parcial, para redondear todo, son todos los del programa hasta planeamiento estratégico, incluyendo actividades prácticas y lecturas. Búsqueda, todo lo que hemos dado hasta el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Sabemos, solo para acomodarme por el dispositivo, la duración del parcial. No, todavía no lo tenemos resuelto. ¿Por qué preguntas eso puntualmente? No, porque en casa compartimos compu y quizá me es mucho más cómodo la notebook, pero la usan a las 18 por eso. Está bien, Lautaro, escribinos diciendo a partir de qué hora tenés vos disponible el dispositivo. Entonces buscamos la manera de resolver el problema. Bueno, ¿alguna otra pregunta, algún comentario que quieran hacer? Yo tengo una consulta, profe, con respecto a las actividades de las batallas, por ejemplo. ¿Se van a evaluar todas las batallas que estuvimos viendo? ¿Las que hizo cada grupo particularmente? No, Leandro, explica cómo estaríamos pensando evaluar eso, porque si no se van a poner a estudiar batalla por batalla. Claro. No, cada cual debiera saber mínimamente lo que ha estudiado su grupo. Ah, buenísimo, buenísimo. No pretendemos que avancen sobre todo lo demás, sí que sean expertos en lo que han estudiado. ¿Está resuelto el tema? Sí, clarísimo. Gracias. Bien. Bueno. Ale, ¿querés arrancar? No sé si teóricamente podés compartir sin problema. Bueno. A ver. ¿Me dicen si ven la diapositiva? Sí. Bueno, como a mí me gusta mucho este artista y además me sirve muchas veces, siempre suelo usar algunos de sus grabados. Maurice Scherre fue un artista muy especial, casi único, holandés de nacimiento, nació y murió en Holanda, que jugó con la geometría en un sentido múltiple. Hizo diversos tipos de trabajos, muchísimos eran grabados en madera, como este, que se llama Día y Noche. Y jugó con la geometría y siempre en tonos de negro a blanco con todos los grises. Si se fijan, hay toda una lógica de funcionamiento de las aves que van para un lado y para el otro, los colores de las aves según a la derecha no hay la iluminación que hay a la izquierda, lo que presupone que a la izquierda hay un día y a la derecha hay una noche. Bueno, hay una serie de cosas. Van a haber muchos que son de geometría, lo que se llama geometría imposible, escaleras que nunca comienzan ni terminan, y cosas por el estilo. Es muy interesante. A mí me importaba ponerlo como inicio de la clase de hoy porque vamos a terminar el tema de planeamiento estratégico para que quede como noción que no se trata de adherir dogmáticamente a una escuela o a una forma de pensar ni de
hacer planeamiento ni de hacer planes, sino que todo lo contrario, dependiendo de la circunstancia, uno tiene que adaptarse como por ejemplo hacen las aves en el dibujo de Escher, ¿sí? Donde ven que a medida que toman forma se diversifican, ¿sí? Pueden ver las aves blancas que se les nota un plumaje diferente a medida que uno avanza hacia la derecha. Y también la idea de cómo se deforma el campo que está por debajo, ¿sí? Cómo va acomodándose hasta cuadricularse. Bueno, habíamos visto como introducción la teoría de la acción derivada del libro Der Krieg del mariscal von Clausewitz, como primera opción de escuela de planeamiento estratégico más básico, derivado del ambiente militar, bélico, pero aplicable a los negocios, aplicable a la política, aplicable a las organizaciones en general. Vamos a tratar hoy de completar con otros autores. El autor más prolífico y que dejó sentada mucho de las bases del planeamiento estratégico fue Russell Ackoff, que nos dejó la idea del planeamiento interactivo diciendo que, digamos, no hay, justamente lo que acabo de decir, no hay orientaciones puras, ¿sí? Sino que son modos, formatos de planeamiento que dependen de la mentalidad estratégica de quienes los van llevando a cabo. No son elementos rígidos, dogmáticos, que vienen como de una orden, digamos, sino que son variados, son discutibles y se van armando como un rompecabezas más o menos complejo para ir dando resultados. Ackoff lo relacionó con la cronología de los hechos sobre los que se está trabajando. Por eso realizó una clasificación en tipos de personas que realizan el planeamiento basándose en el enfoque cronológico. Y dijo, bueno, hay quienes miran el pasado y les puso de nombre reactivistas. Están los que tratan de planear mirando el presente, los llamó inactivistas. Están los que tratan de planear mirando el futuro, los preactivistas, y los que tratan de ver el conjunto, el pasado, el presente y el futuro, y los llamó interactivistas. Y él propuso en sus libros, y lo pueden leer en la literatura que está recomendada en la asignatura, el doctor Ackoff propuso que el planeamiento a elegir sea el llamado planeamiento interactivo. El planeamiento reactivista generalmente es el primitivo, es el de una especie de único mandamás, alguien, un general, un gerente general, un presidente, un director, alguien que toma decisiones sin, digamos, consultar demasiado, sino dando órdenes, actúa mediante la jerarquía, mediante la autoridad, y en general, digamos, además de derrochar recursos, porque, por ejemplo, como segrega las áreas en lugar de agruparlas para entenderlas como un todo, puede estar haciendo lo mismo de dos maneras diferentes y pagando dos veces el mismo costo o cuestiones por el estilo. Esto es bastante común todavía hoy en empresas pequeñas que tienen un dueño o una familia que es dueña y incluso en el caso de las empresas familiares, donde un papá y un par de hermanas toman decisiones por su cuenta y unos se inclinan por una cosa, otro por otra, y terminan un tironeo donde en el medio están una cantidad de colaboradores que, bueno, se van acomodando abajo del ala que les parece mejor o que les sirve o dónde entran, no sé, depende de cada caso. Los que hacen un enfoque de planeamiento mirando solo el día de hoy, Ackoff lo llama inactivistas, porque dice, no quieren cambiar, en realidad quieren sobrevivir.
Entonces, tratan los problemas del día y son como bomberos, siempre están en crisis, siempre están apagando incendios, siempre están salvando personas por la ventana, siempre están poniendo cercos para que las personas no se acerquen porque se va a derrumbar la pared. Pero nunca se sientan a discutir qué paredes necesitan mantenimiento, cuántos matafuegos habría que tener, si vamos a tomar un curso de prevención o cosas por el estilo. Es decir, no miran lo que podría pasar, no discuten demasiado y tampoco les importa lo que pasó. Les importa que todo más o menos ande, ¿sí? Atado como se pueda, arreglado como se pueda, cambiando remache por tornillo, como decía un jefe de mantenimiento que yo tuve, pero no importaba, ¿sí? La cuestión era que siga adelante. Los preactivistas empiezan a parecerse a lo que nosotros hemos visto con anterioridad acerca de qué es hacer planes. Tratan de generar escenarios futuros y prepararse para esos escenarios, ¿sí? Los preactivistas, puede suceder, no siempre, dice Akov, pero puede suceder que se pierdan un poco en la obsesión de predecir el futuro, de una especie de previsión casi muy ajustada, casi perfecta del futuro, y se pierdan en el ejercicio del planeamiento mirando ese futuro en lugar de pensar en que también hay un pasado y también hay un hoy. El hoy es sobre lo que estoy pisando y el pasado es lo que se construyó y todos los defectos y errores que se cometieron, y todo eso tiene un valor y entonces conviene mirarlo en conjunto. Por eso que la recomendación de Akov es ser interactivista, ¿sí? Y esto quiere decir tener una mirada de conjunto de la situación. Entonces, el futuro, más que ser predecido mediante modelos, tendencias, cosas por el estilo, es algo que sucederá en gran medida si nosotros tratamos de que suceda de esa forma, ¿sí? Le asigna a la voluntad y a la inteligencia humanas la propiedad de poder generar ese futuro. Es un futuro que se puede construir. Esa sería la idea. Es decir, además de que sea deseable porque yo lo diseñé así y por eso deseo que sea de esa manera. Y para eso hay que tratar dos problemas en simultáneo, pero que son diferentes. Uno es preguntarse si antes ya no ocurrieron cosas de este tipo, y la otra es hacer un buen diagnóstico de lo que está pasando para separar lo que me conviene de lo que quiero eliminar, lo que tengo de lo que no tengo, lo que debería tener de lo que no me interesa, etc. Entonces, entre una actitud saludable de respeto por la historia y una, digamos así, capacidad de diagnóstico suficientemente seria y concienzuda del presente, los interactivistas adquieren el material básico para poder mirar hacia adelante y armar sus planes tendientes a un dado futuro que es el que están pensando como el mejor escenario que ellos piensan. En este sentido, hay como tres fases, digamos, o principios. El primero es que el planeamiento interactivo, por su propia naturaleza, es participativo, es decir, no es autocrático, no es de un grupo o de una persona, es de un conjunto de personas que se ponen de acuerdo para llevarlo adelante, por supuesto, con alguien que comanda las acciones, por supuesto, con coordinación, por supuesto, con niveles jerárquicos, pero tiene que haber un orden determinado con participación de todos los interesados. Akov insiste mucho, a diferencia de sus antecesores de la década, digamos, de la inmediata posguerra, la Segunda Gran Guerra Europea, hacia atrás el modelo era autocrático. Los grandes empresarios
dirigían todo y tomaban las decisiones y el resto obedecía y actuaba en consecuencia. Los equipos se empiezan a formar después de que la Segunda Gran Guerra muestra la importancia de que todos cumplan el rol, por pequeño o grande que parezca que tienen que cumplir. El segundo principio operativo o la segunda característica central de la ejecución de un planeamiento al estilo de Ackoff es que tiene que haber continuidad. Ackoff dice que si lo que se trabaja en términos de planeamiento luego no se continúa en el tiempo, entonces pierde su carácter de planeamiento. Esto es bastante común. Nosotros tenemos mucha experiencia en la Argentina y hasta en la misma universidad en generar diagnósticos y eventualmente algunos planes que quedan en el papel. Nadie toma la posta de llevar eso adelante y cuando hay un cambio de autoridades o de vientos políticos a nivel nacional o cosas por el estilo, eso cambia todo y lo agarra otro y entonces, bueno, es como que se olvidó de todo lo que estaba y hay que hacer todo de nuevo. Esa pérdida de continuidad, además de ser un derroche inmenso de esfuerzos y de recursos de todo tipo, elimina la posibilidad de la generación de esos escenarios futuros deseables, porque lo único que hace es mantenernos en un presente que nunca termina de arrancar, ¿sí? Hay muchas definiciones de la Argentina ensayadas desde observadores externos y los franceses tienen una frase que es que la Argentina es un eterno gran proyecto de país, ¿sí? O sea, como país es un eterno gran proyecto de país. Siempre todo el mundo le ha asignado a la Argentina la posibilidad de ser un gran país con muchas cosas, aprovechando muchas cosas que tiene y además enriqueciéndose en todos los sentidos, en lo social, lo cultural, en todo, y en lo económico también, a raíz de la potencialidad humana y de recursos físicos que tiene, pero sin embargo, al no tener continuidad, no sale del estado de proyecto. Es decir, siempre es un proyecto nuevo, pero nunca se ejecuta nada. Y el tercer principio es que la mirada debe ser siempre holística, ¿sí? La mirada holística, ustedes saben, es la mirada de conjunto, es la mirada en la cual yo me pienso a mí mismo como un observador que está por encima de la situación y ve el conjunto, no inmerso en la situación y ve solamente lo que tiene alrededor, ¿sí? Cuando uno está en un grupo muy grande de personas y está a la misma altura que el resto de las personas parado, ve las caras inmediatamente cercanas y después como anillos sucesivos hasta que al final pierde la noción de cuánta gente hay y quiénes son, por ejemplo. Y lo mismo pasa con los problemas, con los trabajos, etc. Si uno, por el contrario, trata de abstraerse, de mirar primero lo general, lo global, que sería físicamente la idea como de subir para ver desde arriba en conjunto. Fíjense que en todas las, o casi todas las religiones, monoteístas y politeístas, hay la idea de que las divinidades están en algún lugar, se puede llamar cielo, Valhalla o como ustedes quieran, pero están en un lugar que no es acá, es arriba nuestro. Nos están mirando desde arriba. Y eso tiene que ver con el hecho de que las divinidades ven todo en las religiones, ¿sí? Ven todo, ¿sí? Además son omniscientes, ven todo, están conscientes de todo lo que sucede y ven todo lo que sucede. Bueno, y esa idea está asociada con la autoextracción y la elevación para poder ver el conjunto. Ese es el principio holístico. De hecho, de este principio que es filosófico básico, han salido escuelas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, la lectura y la comprensión de textos, la resolución de problemas, etc. ¿Sí? Todos, es más, hay la medicina holística que tiene manifestaciones, por ejemplo, en el formato de pequeñas dosis de determinadas sustancias administradas de manera sistemática en lugar de la terapéutica, digamos,
alopática, ¿sí? Que es, bueno, cuando me duele algo, el médico me da algo para tomar. Los homeopáticos son los que dicen, bueno, momento, a vos lo que te conviene es, primero es balancear todo tu cuerpo, a ver qué falta y qué sobra, veamos qué es lo que hay que hacer. Esa mirada de conjunto elimina una gran cantidad de necesidades instantáneas que suelen ser a costa de algo. Normalmente cuando uno toma un medicamento porque le duele algo, termina dañando otra parte de su cuerpo, porque es inevitable que una sustancia pura o un grupo de sustancias tengan algún efecto colateral. Si no, miren el prospecto de un medicamento cualquiera que pueden comprar en la farmacia y van a ver que, digamos, dedica un 10% a qué es y un 90% a qué cosas malas me pueden pasar si lo tomo. ¿Sí? Lo cual es bastante extraño, si uno lo piensa, porque en realidad lo estoy tomando para que me haga bien, pero bueno, es un principio de la farmacología, que deviene, si lo estudiaron, de un pensador y científico alemán, Paracelsus, que fue el que, ante la pregunta ¿cuál es el mejor veneno?, contestó cualquiera, el problema es la dosis. ¿Sí? Y lo que quiso decir es, bueno, las sustancias no son en sí mismas venenos o dejan de serlo. El problema es cuánto se administra. Es una visión mucho más holística que la de decir el veneno de tal víbora es el más potente. Bueno, es el más potente, pero si yo te doy el triple de otra cosa, capaz que es más potente que eso. Así que en realidad, más que la esencia química del veneno, el problema es la dosis. Y los que ven de esa manera la problemática suelen tener una mirada justamente holística, o sea, de todo el conjunto. Bueno, esto es lo que acabamos de mencionar, es decir, al ser participativo, el planeamiento también hasta tiene un aspecto recreativo, es decir, entonces mejora la capacidad laboral. En lugar de que yo le dé en un manual a un empleado que está a mi cargo una instrucción de trabajo, lo que hago es hacerlo participar de los planes para que él aporte, si tiene para aportar, y si no, por lo menos se sienta parte de ese plan y seguramente va a participar con ganas y se va a sentir orgulloso de la tarea que hace. Y por otro lado, tiene también un resultado de desarrollo personal y de aprendizaje. Eso es todo derivado del llamado principio participativo. El de la continuidad ya lo explicamos. Si yo no continúo con el proceso y voy llevando a cabo los planes y voy vigilando qué sucede y vuelvo a hacer planeamiento y hago evaluaciones periódicas, bueno, la discontinuidad es lo que hace que se me escapen cualquier cantidad de tortugas y finalmente no pase nada. Y eso es suponiendo que haga algo. El peor estado del principio de la continuidad es hacer muchos diagnósticos, de ellos derivar muchos planes, pero no hacer ninguna acción. Entonces me convierto en un experto en comentar lo que podría hacer. Pero digamos, para decirlo burdamente, no meto los pies en el barro y me hago cargo de mi parte y los convido a los que me acompañan a hacerse cargo cada uno de su parte, sino que me quedo en un sillón calentito, limpito, sin humedad, mirando cómo pasan las cosas. Después las comento. ¿Sí? Fíjense que acá en la diapositiva yo les pongo que el principio holístico se puede enunciar como mientras más partes y niveles de un sistema se planeen simultánea e interdependientemente, mejores serán los resultados. Es decir, cuanto más completa sea la mirada, mejor va a ser el resultado. Siempre la mirada integrada, pensando en todos los efectos colaterales, en las necesidades puntuales y también las generales, pensando en los individuos y como grupos, o sea, a estos como grupos, a los individuos como grupos, todo eso es necesario para ejecutar el principio holístico del planeamiento según Ackoff.
En algunos de los libros de Ackoff aparece esta secuencia de 5 pasos como para recordar una formulación del planeamiento interactivo, y dice, bueno, hay que formular la problemática, o sea, bueno, ver de qué se trata, por ejemplo, producir a gran escala determinado producto o surtir de determinado servicio un área geográfica o poblacional, o administrar o gestionar determinada cuestión. Luego se hace el planeamiento de los fines, es una forma de decir fijar objetivos. El planeamiento de los medios, que sería algo así como poner en claro cómo se van a hacer determinadas cuestiones, con qué métodos, sistemas, etc. El planeamiento de los recursos, de qué tengo que disponer. Tengo que disponer de personas, tengo que disponer de maquinaria, tengo que disponer de materias primas, de materiales, de energía, de recursos naturales X, lo que fuera. Y por último, la fase táctica, que conocemos nosotros, la operativa o implementación, es lo mismo, ¿sí? O sea, poner en práctica lo que se planeó y luego controlarlo para poder retroalimentarlo. Si ustedes se fijan en la literatura de la década del 50, que es cuando nace todas estas escuelas de planeamiento, van a ver que el principio que nosotros conocemos como principio de Deming ya estaba enunciado. Lo que pasa es que en lugar de dibujarlo como un círculo, está dibujado en forma lineal, ¿sí? Así como yo lo planteo en la diapositiva. Pero es obvio que la idea que muestra esta diapositiva es que después de implementar y controlar, yo no me voy a dormir. Lo que hago es sentarme a discutir. Puede ser que duerma un rato, me coma algo, charle, pero después me siento con los interesados y discuto por qué resolvimos de manera X el problema, pero no estamos totalmente satisfechos. Nos quedaron cosas sueltas, hay cosas que no salieron bien. ¿Qué tenemos que cambiar para que el plan sea mejor? Bueno, ese es el concepto de controlar después de haber implementado, ¿sí? Lo que pasa es que como no está cerrado como un círculo, y el primero que se le ocurrió ponerlo en forma circular y machacar sobre eso, que en realidad fue el doctor Philip Juran el que lo hizo, pero bueno, como trabajaban en conjunto, después por esas cosas de la historia, pasó a la literatura como el ciclo de Deming, o de la mejora continua, ¿sí? Que ustedes habrán estudiado seguramente en calidad. Y que los japoneses dicen que es como ver una escalera de caracol cortada de manera transversal en un plano horizontal, ¿sí? O sea, parece que uno está en un mismo plano, pero en realidad hay un escalón de diferencia entre el inicio y el final. O sea, es un círculo, pero es un círculo que si uno lo mira en altura, tiene una parte más baja, que es el inicio, y un fin más alto, un final más alto, que es el alcance de los objetivos, sea este un alcance total o parcial, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto que comenté? ¿O habían estudiado algo de Ackoff o el planeamiento interactivo? ¿Habían visto algo alguna vez? Yo por mi parte no. No, yo tampoco. Tampoco, Alejandro, no. Bueno, tomen como importante de esto, más allá de lo que hayan apuntado, tomen como importante que el planeamiento de Ackoff es el primer planeamiento, el primer modelo, el interactivo es el primer modelo sistemático que propone alguien que piensa las organizaciones en general con independencia de su destino, ¿sí? Es decir, desde von Clausewitz a muchos adelante, siempre tuvo un carácter más específico, o sea, o bélico o de otro tipo. Ackoff es el primero que se olvida y plantea como que todos los problemas son problemas de las organizaciones, con independencia de a qué se dedique la organización. Y eso es de un valor muy grande. Carlos Matus, un politólogo, filósofo chileno que trabajó en Sudamérica como consultor de muchos gobiernos y fue un actor importante de la política de los 60 y algo de los 70, planteó
un sistema de 3 patas para el planeamiento que él denominó estratégico situacional. Ya el título les marca un poco la tendencia del pensamiento del doctor Matus. O sea, él le asigna mucha importancia a la percepción del entorno, tanto hoy como al entorno imaginario de mañana, ¿sí? Y dijo que ese triángulo, que él lo planteó para gobernar desde el punto de vista político, pero sirve para gobernar una estructura productiva o sirve para llevar adelante una, una estructura educativa como una universidad, una escuela o lo que fuera, adquiere estabilidad cuando tiene o cumple con el principio básico físico de que a partir de 3 puntos de apoyo el equilibrio es estable, ¿sí? Y los 3 puntos de apoyo son que hay un proyecto para gobernar, para manejar las cosas, que hay una condición que se llama gobernabilidad. Esto es una condición que me permite llevar adelante las cosas en la forma en que yo estoy planteando, y finalmente que en la organización hay capacidades suficientes como para llevar adelante esa tarea. Entonces, la situación de conjunción en el tiempo, o sea, de carácter contemporáneo del proyecto, de las condiciones y de las capacidades, es lo que permite que se haga un ejercicio de planeamiento que Matus, pensó, escribió y hasta en cierta medida puso en marcha en algunos casos, por ejemplo en la Venezuela de los años 60, como una modalidad de gobierno de un país. Pero se puede pensar para cualquier cosa y es uno de los autores todavía más consultados, siendo que ya sus textos tienen más de 40 años. Entonces hay un proyecto que interactúa con la condición que es más vale externa de la gobernabilidad y con la condición interna que es la de la capacidad. Es decir, en la organización yo tengo los elementos como para poder ejecutar el proyecto en cuestión, esto es, haber hecho el planeamiento y después llevarlo a cabo, pero al mismo tiempo, en el entorno, tengo fuerzas favorables que puedo aprovechar y eventualmente mis capacidades pueden modificar esas fuerzas como para llevarlas a mi favor, y todo eso genera una capacidad que es la que me permite llevar adelante el proyecto. Ese triángulo de Matus es uno de los modelos de planeamiento que se llama estratégico situacional y que para algunos casos puede ser bastante interesante. Por ejemplo, a ver, díganme usted, más allá de cómo hayan encarado el ejercicio, ¿cuál de ustedes piensa que puede, que por las características que está trabajando o lo que sea en el práctico de equipo, ¿cómo piensan que podrían hacer un planeamiento bajo los conceptos de Carlos Matus, o sea, de tipo estratégico situacional? Esa es una respuesta cualquiera, es para que tengamos un poco de conversación, nada más. Un intercambio. Perdón Alejandro, ¿cómo asociás cómo extrapolas el concepto de gobernabilidad adentro del ejercicio? ¿Qué te parece? ¿Yo qué dije que era la gobernabilidad? Digamos, eran las condiciones que a mí me favorecían para poder ejercer mi... O al revés, las que te condicionan, las que te limitan. ¿Sí? Está bien. Bueno, en el trabajo práctico, ¿dónde están las condiciones que te favorecen y las que te limitan? Y son es el entorno, los recursos y el entorno. Ahí está. Bueno, entonces, por un lado tenés, vos querés algo, ganar el juego, y eso se gana acumulando oro, ¿no es cierto? Sí. Bueno, hay capacidades tuyas propias
que están reflejadas en las condiciones iniciales que les planteó Leandro que tienen como equipo, ¿verdad? Sí. Eligieron un territorio y ese territorio tiene vínculos fronterizos y otros que no son fronterizos, pero pueden llegar a ser determinantes también, que plantean el estado de la gobernabilidad de ese, o sea, le dan perspectiva al triángulo en el cual se puede apoyar lo que ustedes propongan como plan para poder ganar ese juego. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Claro, ahora sí. ¿Algún otro quiere hacer otra pregunta? No, por ahí no me quedó muy clara la diferencia entre capacidad y gobernabilidad. Pues la capacidad es mía, la gobernabilidad me viene dada. La capacidad la tengo yo, mi equipo, mi gente, nosotros, quienes vamos a llevar adelante el proyecto. La gobernabilidad son las condiciones. Si yo tengo toda la sociedad en contra, no es lo mismo que si tengo grandes cantidades de personas a favor de lo que yo estoy proponiendo. Entiendo. Si mi proyecto es productivo, la gobernabilidad se puede traducir en oportunidades que el entorno me está brindando. Por ejemplo, estamos pasando una época de dinero barato a nivel mundial y entonces puedo pedir préstamos y me van a prestar, el mercado de capitales me va a dar dinero y me va a cobrar relativamente poco interés. La gobernabilidad puede ser vista siempre, o debe ser vista siempre, como lo externo que me da digamos, la posibilidad de manejarme en un mar más o menos tormentoso, más o menos tumultuoso, más o menos complicado, ¿sí? Pero la gobernabilidad yo no la determino absolutamente. Ahora, mis capacidades, sí, yo sé con quién me reúno, de quiénes me rodeo, qué le pido a cada uno, me pongo de acuerdo, participo, discuto, corrijo, ¿sí? Eso está dentro de mi propio sistema. Lo que está fuera de mi sistema, este planteo es el planteo de FODA, desde el punto de vista formal, digamos. Pero no para un diagnóstico, sino para el planeamiento. Pero es lo mismo, hay una adentro y hay una afuera. Hay un sistema y hay un entorno. ¿Se acuerdan de la termodinámica? ¿Sí? ¿Hola? Sí, se entiende. Sí, se entiende. Ah, bueno. O sea, si ustedes no trazan, si no ponen el alambre y dicen las vacas están acá y afuera de las vacas está el terreno pero no hay nada, yo no sé cómo hablar de ustedes sobre las vacas y el terreno, porque no sé cuál es cuál. ¿Sí? Podría ser que el terreno sin vacas sea mío y que las vacas que están adentro del alambre sean lo externo a mi sistema, o al revés. Entonces, me tienen que definir una u otra cosa. Y si nadie me lo da por definido, yo tengo que ser capaz de darme cuenta y de asegurarme, de vigilar eso, de ver cómo evoluciona y de tener el sentido, tener el tacto como para darme cuenta si la situación está cambiando. Menos gobernabilidad, voy a tener que aumentar mis capacidades para poder sostener el equilibrio. ¿Se entiende? ¿No? Recuerden que esto es un equilibrio, ¿sí? O sea que si se mueve uno de los tres elementos, debe moverse alguno de los otros dos para que las cosas se restituyan en términos de equilibrio. ¿Algo más? Seguimos entonces. Entonces, el proyecto es la definición de los objetivos, el armado de los planes y el manejo de los recursos. La gobernabilidad es, digamos, cuánto impacta el proyecto en términos del resto de lo que está fuera del sistema y la medición, de alguna forma, y el control de los elementos negativos y positivos con respecto a mis objetivos. Eso es la gobernabilidad, es el entorno.
Yo fijo el entorno según define el sistema, por supuesto, es como igual que interno. Dice Matus que cuando uno actúa ya en los planes, puede actuar de manera asistemática o sistemática. Y él dice que, volvemos acá a un concepto que habíamos visto el otro día, que generó un poco de conversación entre nosotros. Dice Matu, bueno, cuando las acciones están manejadas de forma asistemática, aparece un elemento que es la intuición, como un elemento muy importante o bastante importante, etc. ¿Sí? En cambio, cuando el manejo es sistemático, bueno, las cuestiones técnicas y eventualmente político-técnicas son las que van a predominar en la modalidad. Y esa modalidad político-técnica, que quiere decir que yo tengo en cuenta la capacidad, acá la palabra política está puesta en términos de la capacidad de cambiar la realidad, ¿no? De modificar la realidad. Entonces, porque eso es el sentido último de la palabra política, la capacidad de modificar la realidad. Entonces, si la capacidad de modificar la realidad y la capacidad técnica, esto es el conocimiento y el dominio de los temas que yo tengo, son elevados, están, digamos, bien conformados, están balanceados, están llevados adelante por personas idóneas, entonces la capacidad de reflexionar sobre los planes que voy a hacer para armar el planeamiento estratégico situacional, como plantea Matus, van a ser de un resultado superior. En la medida que yo tenga pobreza política o pobreza técnica, o ambas dos, voy a tener una capacidad de gobierno mucho menor, porque al mismo tiempo voy a tener una capacidad de influencia en el entorno mucho menor, porque voy a tener una reflexión mucho más pobre sobre la circunstancia. Con lo cual, mi mirada va a ser desde difusa hasta extraviada. O sea, voy a entrar a una ferretería a comprarme un pantalón, ¿sí? Que sería el extremo, para decir algo. En uno de sus textos, por eso seleccioné la frase, dice Matus, los problemas son constataciones. Ustedes saben que constatar es verificar, encontrar que existe algo. Los problemas son constataciones de disconformidad actual o potencial en la autorreferencia de un actor. ¿Sí? Es decir, en la medida en que el actor se ve a sí mismo alejado o probablemente alejado de su marco de referencia, hay un problema. Si ese problema se puede mirar con signo negativo, es una oportunidad. Entonces, hay dos formas de denunciar una constatación. Puede ser, no entiendo por qué el haz de luz cambia de eje de dirección cuando incide en el vaso de agua. Bueno, eso es una frase. Ahora la otra es, yo debiera estudiar o necesito estudiar cómo se comporta el paso de un haz de luz cuando cambian las condiciones físicas del medio que atraviesa. ¿Se dan cuenta que son dos cosas distintas? En un caso, estoy expresando casi impotencia de poder entender qué sucede, y en el otro estoy diciendo, bueno, lo que tengo que hacer es buscar las capacidades político-técnicas como para poder entender eso. Si yo no entiendo el fenómeno de la refracción, entonces, bueno, no voy a poder darme cuenta de, si lo planteo así, como no entiendo, no sé por qué pasa esto, bueno, tengo un problema. Ahora, si yo le cambio el signo, el planteo es, lo que tengo que hacer es entender esto, tengo que estudiar este tema, tengo que pedir a alguien que lo entienda, que me explique. Eso convierte los problemas en monedas que de cara y seca son problema y oportunidad. ¿Sí? Entonces, cada vez que
yo miro la moneda del lado del problema, tengo que ser capaz de descubrir cómo enunciar la oportunidad. En la medida que pueda enunciar la oportunidad, si yo he constatado el problema y puedo enunciar la oportunidad, puedo llevar a cabo las tareas necesarias para aprovechar la oportunidad. Aprovecharla quiere decir llevarla para el lado de mis intereses más genuinos, o sea, de los objetivos que me he fijado. ¿Se comprende esto? Sí, sí. Gracias. Bueno, finalmente, entonces, para su modelo de planeamiento, Matus nos deja como idea la de que hay 5 condiciones que se deben cumplir para poder realizar un planeamiento estratégico exitoso. Él lo pone en términos de acción de gobierno, pero yo ya expliqué que esto es transferible al gobierno de las operaciones de una organización productiva, comercial, de servicio, de lo que sea. Alta capacidad de gobierno, esto es que quienes dirigen tengan una buena preparación y estén dispuestos a llevar a cabo las tareas, a pensar de manera generosa antes de actuar, ¿sí? Él habla de un buen diseño organizativo del aparato público porque está hablando del gobierno, del gobierno político, pero si lo pensamos en términos de una organización, es el buen diseño organizativo en general, ¿sí? En general. Un proyecto de gobierno que sea compatible con la capacidad personal e institucional del gobierno, es decir, armar proyectos en la medida en que yo sé que tengo todas las capacidades y los recursos como para poder llevarlo adelante. Si hago proyectos excesivamente ambiciosos, probablemente me quede siempre en una zona intermedia y no cumpla los objetivos, ¿sí? El cuarto es el contexto. Tiene que haber un contexto de situación que tenga cierto grado de coherencia con el proyecto de gobierno o de conducción que yo tengo. Si a mí me dan la gerencia de una planta, pero yo respondo a un directorio y el directorio quiere cosas que yo no quiero y yo quiero cosas que el directorio no acepta, bueno, yo no estoy en condiciones de llevar adelante ningún proyecto, ¿sí? Y probablemente lo mejor que puedo hacer es o cambio de proyecto o intento trabajar en otro lado. Y dice Matus, atendiendo a que la incertidumbre se puede disminuir o minimizar, pero nunca desaparece, hay que tener buena suerte, ¿sí? Hay momentos en que las cosas inevitablemente dependen de la suerte. No existe la eliminación total de la incertidumbre. Eso nos lo enseñó Heisenberg. Lo que existe es la disminución progresiva, sistemática, ordenada de la incertidumbre hasta alcanzar un punto determinado. Y bueno, a partir de ahí estamos en una nueva circunstancia. ¿Alguna pregunta sobre lo que expliqué de Matus? No, perfecto. No, todo bien. ¿Se entendió? Bueno. Hubo un pensador de las organizaciones de origen turco que estudió en Inglaterra y en Estados Unidos, llamado Özbekan. Él levantó las ideas de Akov, las ordenó un poco más, también las simplificó y las enunció como planeamiento normativo. Este planeamiento normativo tuvo mucho impacto en algunas áreas de la vida en general de Occidente y todavía hoy se sigue respondiendo al modelo del planeamiento normativo. La idea central de Özbekan es que hay en juego 2 elementos. Uno que no tiene límites, que es la creatividad humana, la posibilidad de pensar futuros, y otro que es estrictamente limitado, que es la factibilidad, es decir, que existan los recursos al día de hoy para hacerlo. Y el planteo es, bueno, uno tiene que hacer confluir, para tener el mejor planeamiento posible, tiene que hacer confluir las mayores ambiciones que uno tiene desde el punto de vista de su creación de nuevas situaciones con los mejores recursos disponibles en este momento.
a medida que los recursos mejoran y que a mí se me ocurren cosas nuevas, puedo crecer o mejorar. Entonces dice que esta reflexión prospectiva, o sea, esta que no tiene límites, tiene 3 niveles. El nivel del planeamiento normativo, por eso se llama planeamiento normativo, el nivel estratégico y el operativo. Entonces, esta posición que tomo frente a que no me dejo influenciar por la idea de que me tengo que autocensurar cuando hago planeamiento. Cuando hago planeamiento trato de plantearme los mejores futuros que se me pueden ocurrir. Ahora bien, después tengo que bajarlo a la realidad y ver si efectivamente lo puedo hacer o tengo restricciones. Y tengo que acomodarme a esas restricciones. En el nivel normativo, fijamos lo que se llama el deber ser. Lo que nosotros, ¿sí? Lo que nosotros al planear hemos decidido que debe ser así porque queremos que sea de esa manera. Vieron que muchas veces en el lenguaje cotidiano uno dice, no puede ser que este tipo haya pasado el semáforo en rojo. Sí, puede ser porque lo pasó, es una obviedad. Lo que es que no debe ser. ¿Sí? El deber ser del semáforo es cuando está en rojo paro. Ahora, puedo hacer cualquier cosa, puedo chocar el semáforo con mi auto, puedo dejar el auto parado y salir corriendo, puedo dar vuelta y agarrar en contramano, puedo hacer cualquier cosa. Mientras pueda, puedo. Entonces, estamos acostumbrados en el uso del idioma a asignarle al verbo poder una connotación que en realidad es del verbo deber. ¿Sí? Entonces, lo debido no es lo posible, lo debido, es lo que se ha planteado como que se debe hacer. Ahora, si alguien hace otra cosa, ¿puede hacerla? Y claro que puede hacerla. Pero no está haciendo el deber ser, está haciendo otra cosa. Entonces, en el nivel del planeamiento normativo, el primer nivel, yo fijo el deber ser. En este caso, como es planeamiento, son los futuros que yo deseo y todas las consecuencias que esos futuros van a generar, que yo naturalmente habré evaluado como positivas. Por eso quiero que ocurran de esa manera. En el nivel estratégico, empiezo a comparar el deber ser con el poder ser. Entonces me preguntan, ¿cómo hacemos para que la gente no choque en las esquinas? Y digo, yo inventé un aparato que se llama semáforo, que tiene una luz roja. Cuando se enciende, la gente debe detener el auto. La gente que ve la luz debe detener el auto. Bueno, debe. Ahora, ¿el semáforo puede detener el auto? ¿Genera una barrera física? ¿Opera sobre los frenos? ¿Hace algo? No. Es un indicador que es procesado por el sistema nervioso de la persona que conduce el vehículo en apretar el freno y detenerlo. Bueno, entonces, entre el deber ser y el poder ser del semáforo hay una diferencia. ¿Estamos? ¿Se ve eso? Sí, se entiende. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, no es lo mismo lo que yo dije que debe suceder cuando uso el semáforo que lo que después puede pasar cuando el semáforo está en funcionamiento. Entonces, sobre la base de este contraste, de esta diferenciación entre el deber ser y el poder ser, yo reformulo los escenarios futuros que deseo y me voy a preguntar hasta qué punto objetivos, metas, destinos que estoy buscando ¿serán posibles o no? ¿Serán alcanzables o no? En alguna medida, del primer al segundo nivel del planeamiento normativo de Osbekan, yo bajo del pensamiento creativo puro a una realidad, una X realidad. ¿Sí? Es la primera bajada a una determinada realidad. Que por supuesto me restringe el nivel primero, que es un nivel sin restricciones, casualmente.
En el nivel del planeamiento operativo, finalmente, soy capaz de escribir qué será hecho. Porque pensé sin límites, contrasté el pensamiento sin límites contra los límites que la misma realidad me enseña que pueden estar presentes, aunque sea tienen una cierta probabilidad de estar presentes. Finalmente voy a escribir qué es lo que será hecho. Esto es operativamente hasta dónde podré llegar. Entonces, yo podré decir, he inventado el semáforo, un artefacto que disminuye en un X% la probabilidad de accidente en una esquina. ¿Se entiende? No digo, inventé un artefacto que elimina el accidente de encuentro de dos vehículos en una esquina. Digo, inventé un artefacto que disminuye la probabilidad en tanto. X, un número, una estimación, un valor o lo que ustedes quieran, algún tipo de indicador. Bueno, eso es entre el primer y el segundo nivel. Yo voy de la creatividad pura, paso por las restricciones y llego a elegir lo que realmente será. Será realizable, será hecho. En el texto sobre el planeamiento normativo más importante que escribió Osbekan, también aparece la idea de la mejora continua. Él dice que cuando se termina de ejecutar el primer modelo de planeamiento, luego de ser implementado, de haber cambios en la realidad, hay que modificar los objetivos, hay que revisar las condiciones y hay que continuar iniciando un nuevo ciclo. Esto hace que tengamos conceptualmente esa secuencia normativo, estratégico y operacional dando vuelta en un círculo. No es lineal, sino que en realidad se repite todo el tiempo, vamos aprendiendo de eso, vamos conociendo más y en el tiempo vamos mejorando. Esa es la idea. ¿Alguna pregunta sobre esto del planeamiento normativo? Algunas de las áreas más proclives al uso del planeamiento normativo, por ejemplo, es la educación. Cuando uno habla con educadores, casi todos están muy de acuerdo con usar el planeamiento normativo. Es decir, primero se pone en un objetivo muy ambicioso, luego empiezan a evaluar las restricciones, finalmente implementan, miden y vuelven a comenzar. Por eso se dice que en la educación el tiempo, que es el recurso que solo se gasta hacia adelante y que no tiene reposición, yo no puedo ir a comprar tiempo a ningún mercado. Entonces, se dice en la educación que el tiempo tiene un valor infinito, no se puede medir el valor del tiempo. Todo el tiempo que los educandos, que las personas que están trabajando para ser un poco mejores en términos de su formación integral, no tienen acceso a pertenecer al sistema que debiera formarlos, eso vale para los docentes, para los estudiantes, para todo el mundo, es un tiempo que no se puede recuperar. En realidad no se puede recuperar, porque el tiempo no se recupera recuperando conceptos o ideas o datos, sino pensando en cada momento cuando corresponde. Es decir, con todos los defectos que tiene nuestro sistema educativo, ustedes piensen, a ver, no sé, hubieran podido cursar álgebra o como se llame la asignatura cuando tenían 13 años de edad. No. No, imposible. Porque no tienen la madurez cognitiva, y los que pensaron el sistema educativo pensaron en un mínimo de edad como para que ustedes puedan acceder a un determinado conocimiento. Les contamos con Alejandra que en esta asignatura, debido a las características del plan de estudio,
le era permitido a estudiantes que no habían superado, creo que es, Alejandra, ayúdame, pero es el tercer año, ¿no? Segundo. El segundo. O sea, estudiantes de segundo año podían anotarse en esta asignatura. Ustedes se dan cuenta, piensen en ustedes mismos cuando estaban en segundo año, si pueden comprender incluso hasta el mismo lenguaje de la asignatura. Tienen que haber leído, pensado, haberse informado y haber elaborado pensamientos propios como para poder entender de qué estamos hablando. Si no, es muy complicado, se les presenta como algo muy complicado. Bueno, tenían un ejercicio con el tema del libro de Kenichi Omae, ¿sí? Ahí, Marco, fuiste vos, ¿no? El que dijo que lo había leído, pero así, digamos, como para ver un poco desde arriba y en términos generales. ¿Te animás a hacer algún comentario sobre esta diapositiva? Sí, o sea, lo que él propone, no lo dice ahí, pero bueno, dice, él propone la intuición como herramienta fundamental para lo que es el planeamiento estratégico. Sí. Él dice que no es necesario utilizar, digamos, la mirada occidental que se venía teniendo del pensamiento lineal, o sea, que para la consecución de un objetivo que está muy lejano, no es necesario que transcurran todas las etapas, sino que con la ayuda de la intuición uno se puede digamos, arrimar a lo que es la trama de forma más directa, con el uso de la intuición. Claro, más o porque menos es lo que me quedó. Está bien, es correcto. Lo que hay que tener en claro es que Omae no dice que no hay que ser inteligente y aplicar la inteligencia y que no haya que ser racional. Lo que él dice es, uno puede ver las cosas como un todo en lugar de separarlas en pedacitos para querer entenderlas, ¿sí? Por eso se refiere en el libro La mente del estratega al sentido común como un todo integrado. Es decir, el sentido común es un conjunto indivisible, es un todo integrado. No es que yo tengo sentido común para algunas cosas y para otras no. No, yo tengo un modo de pensamiento que aplica el llamado sentido común. Y él dice que contrapuesto a ese modo de pensamiento está el pensamiento aristotélico, que todavía hoy nosotros utilizamos para comprender, por ejemplo, las ciencias básicas y las disciplinas técnicas, que es el pensamiento lineal. Primero entiendo qué es A, luego entiendo qué es B, después trato de entender qué pasa cuando A opera sobre B o cuando B opera sobre A. Eso me da C. Y así sucesivamente. Omae dice, bueno, mire, no se meta en eso porque lo único que va a conseguir es más de lo mismo. Trate de ver el conjunto a ver de qué forma puede hacer algo distinto. Este planteo de meter en las organizaciones occidentales un pensamiento tan oriental, si bien Omae es un hombre educado en Occidente, ¿no? Pero muy cultor de la sabiduría oriental en términos de modos diferentes de pensamiento a Occidente. Este intento al principio tuvo muchos rechazos, como siempre, ¿no? Había gente que se reía del pensamiento estratégico, lo trataban de muy poco serio, etc. Después terminaron pagándole cantidades siderales de dólares para que fuera a dar una conferencia un día en un año, ¿sí? Porque el tipo les revolucionaba el cerebro a la gente y les provocaba una especie de cambio de paradigma al cual no se podían sustraer. O sea, era un desafío que tenían que tomar y en la medida que lo tomaban, bueno, mejoraban. Eso no quiere decir que uno adhiera, y eso es importante entenderlo, y por eso yo lo aclaré. Nadie tiene que adherir estrictamente a una escuela de pensamiento o planeamiento estratégico, sino que lo que hay que hacer es tomar de cada una lo que sirve y tratar de armar un esquema. Lo único que no hay que caer es en contradicciones, obviamente. Entonces, lo que nos dice Omae es, bueno, está bien, analicemos los problemas como con el modelo de la caja negra, pero no lo pensemos con la gradualidad y la secuencia lineal aristotélica tradicional de los geómetras y matemáticos griegos en adelante, ¿sí?
No es todo esto porque esto, y entonces esto porque esto, y entonces esto porque esto, y así. Tratemos de mirar un poco desde arriba las cosas, a ver si no descubrimos de una manera más sencilla qué es lo que está pasando. La conclusión es que, bien decías vos, Marcos, la conclusión es que los sistemas intuitivos que no requieren de demasiado sustento cuando enuncian su conclusión, pueden ser combinados con los pensamientos lineales, absolutamente racionales, mecánicos, y esa especie de mixtura, de mezcla, de combinación, puede generar, aplicando la dosis de imaginación y la apertura mental necesaria, puede generar que uno encuentre, digamos, algún modelo de solución razonable al problema que se le plantea. En consecuencia, pueda tener un pensamiento estratégico y hacer planes acorde a los problemas que se le presentan. Por eso, como ustedes habrán estudiado con las herramientas de calidad, por eso es que todo lo que nos propone OMAE está lleno de la técnica de repreguntar, ¿no? Entonces, en lugar de dar por hecho algo, es preguntar por qué eso pasó, y cuando me dan una respuesta, volver a preguntar. La técnica de los 5 por qué tiene origen en la formación de los profesionales industriales de posguerra de Japón, ¿sí? Es decir, bueno, decía siempre Ishikawa, y lo dice en sus libros, no aceptar la frase "se rompió". ¿Sí? Algunos de ustedes tienen hijos y todos fuimos chicos. ¿Quién no dijo a un padre, ay, este juguete se rompió? Bueno, el juguete es incapaz de romperse porque no puede tomar la decisión de romperse. Se puede desgastar y dejar de funcionar, es cierto, pero eso no es "se rompió". Nosotros usamos el "se rompió" cuando se nos cae un plato y estalla en el piso. Y no se rompió, nosotros lo dejamos caer. Por eso, la técnica de los 5 por qué es tan útil en todos los análisis de cualquier tipo de problema. Si cuando uno le viene y le dice el plato está roto, la pregunta es ¿por qué? Porque se rompió. No, sí, ya sé que se rompió, pero ¿por qué? Ah, porque se cayó al piso y al golpear no, está bien, pero ¿por qué se cayó al piso? ¿Sí? Y la secuencia de preguntas lleva finalmente a que el plato estaba mojado y yo lo manipulé demasiado húmedo con las manos mojadas y con detergente y se me cayó, o que accidentalmente le di un codazo mientras estaba haciendo otra cosa al mismo tiempo. Siempre va a haber una explicación de ese tipo, y rara vez los platos vuelan solos por el aire y se caen al piso y se rompen, ¿sí? Es bastante extraño eso. OMAE nos trae estos 3 tipos de proceso intelectual, separando el proceso mecánico aristotélico y el intuitivo. Entonces, fíjense, son 3 columnas. La columna de la izquierda dice, el rectángulo es el prototipo del problema, ¿sí? Es una caja que yo no entiendo lo que pasa, pero anda mal. Entonces, ¿qué hago? Bueno, un ejercicio intelectual, primero la divido, ¿sí? Analizar es dividir en partes para estudiar por parte, ¿sí? El sufijo lisis en griego quiere decir ruptura, ¿sí? Por eso la hidrólisis es la descomposición del agua en hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Y así sucesivamente. Primero lo divido en 3 y después a 2 de ellos los divido en 2. Y luego los rearmo. Lo interesante es lo siguiente. El rectángulo final y el rectángulo inicial son iguales en tamaño. ¿Se ve eso? ¿Sí o no? Sí, sí. Ok. Y lo único que yo conseguí es una especie de sistematización del problema. Es decir, sigo teniendo el mismo problema, la diferencia es que ahora tengo como pedacitos del problema. Entonces, la teoría, ¿cuál es? Bueno, ahora que ya hice eso, tengo que reajustar todos los pedacitos, que son los distintos sistemas que componen el sujeto problema,
para poder arreglarlo. Del otro lado, alejándome al otro extremo, dice Omae, del pensamiento aristotélico, está la intuición. Entonces yo le planteo al intuitivo el rectángulo y el intuitivo dibuja un cierto óvalo en el rectángulo y me dice, el problema está por acá. Pero yo al intuitivo no le puedo preguntar por qué, porque él no me va a contestar. Entonces le digo, bueno, ¿y cómo seguimos? Entonces agarra el lápiz y marca un punto negro dentro del óvalo y me dice, más exactamente, está acá. Finalmente, si sigo el pensamiento que me está ofreciendo este ser, digamos, predominantemente intuitivo, puedo decir, bueno, achiqué el campo de problema porque ya no es un rectángulo, es un óvalo más chiquito que además tiene una zona negra que es donde, digamos, puedo ver realmente el problema, ¿sí? Pero eso es en base a la pura intuición. Entonces, la propuesta de Omae es el pensamiento estratégico. Tengo el problema, es un rectángulo. Analizo digamos, la esencia del problema, pero la segmentación del rectángulo es arbitraria, es en islas que van surgiendo de la combinación de elementos intuitivos y racionales. Por eso son formas extrañas con diversa cantidad de lados y con curvaturas, ¿sí? Es la segunda figura de la columna de la derecha. La tercera figura, ¿sí? La tercera figura me da una versión todavía más subdividida en pedacitos y finalmente selecciono alguno de esos trozos y los uno como un rompecabezas en las zonas que tienen coincidencia, ¿sí? Y termino transformando el rectángulo inicial, que era el problema, en una nueva figura que no tiene una definición geométrica, no es un polígono ni nada por el estilo, es una figura caprichosa, ¿verdad? La última, la de abajo de todo. Pero es la configuración que la mente dirigida mediante el proceso intelectual que propone Omae alcanza del problema, ¿sí? Esto es algo que parece más confuso, pero en realidad es más sencillo y a lo cual se arriba más rápido. Y sobre lo cual se aprende más rápido y se puede actuar más rápido. Y la versión que Omae nos trae es una versión de optimización del pensamiento, ¿sí? El pensamiento lineal, en algunos casos, no se corresponde con las velocidades que requiere la actividad productiva. Y eso genera un problema. Un problema de aplicación. Ahí lo tienen a Omae, que nació en 1943, y que dijo, ninguna solución, por perfecta que sea su forma de atacar el asunto crítico, surtirá el menor efecto mientras no se implante. Lo que él dice, bueno, ¿saben qué? En vez de hacer tanto discurso con los rectangulitos y rectangulitos y rectangulitos, conversemos un poco, démosle forma a esto, probemos que a ver qué pasa tocando algunas variables y ante la respuesta tomemos decisiones y sigamos adelante. Por eso él fue muy criticado por todas las escuelas clásicas que decían, bueno, pero eso es una locura, es un derroche de recursos, es asumir riesgos muy altos. Y la respuesta de Omae, bueno, si ustedes se quedan, es lo que dice ahí en la frase, si ustedes se quedan alrededor de la mesa discutiendo la solución perfecta, van a gastar más todavía, porque se le va a caer a pedazos todo, porque no van a tomar ninguna decisión. Van a seguir discutiendo la solución perfecta, ¿sí? De alguna manera, es la famosa proverbio de origen latino que dice que lo perfecto es enemigo de lo posible, ¿sí? Es decir, cuando uno quiere que algo pase, lo que tiene que aceptar es que seguramente no será perfecto, pero hay que hacerlo, porque si no, no pasa nada. Bueno, ¿algún comentario sobre Omae?
Bueno, vamos ahora rápidamente a meternos en el modelo de planeamiento, que es la síntesis de todos los modelos que vimos antes y que es fruto de la inteligencia y la dedicación de un estudioso argentino, Alberto Levi, un hombre de una capacidad de trabajo inmensa, estudioso de las organizaciones, de reputación internacional, de altísima reputación internacional, que nos ha dejado, aunque él sigue trabajando, pero ya es un legado de conocimiento, nos ha dejado la idea del planeamiento estratégico. Y él nos dice que el planeamiento es un método de trabajo por el cual las cosas se preparan mientras se acompaña a la acción y se va aprendiendo de lo que en realidad sucede. Si ustedes leen esto así separado, se dan cuenta que lo que Levi dice es una integración de las escuelas que hemos visto, ¿sí? Uno puede ver en estas frases que componen, en estas palabras, perdón, que componen esta frase de Alberto Levi, uno puede ver las ideas de Clausewitz, las de Akov, las de Osbekan, las de Omae y muchas otras, ¿sí? Están todas condensadas. Entonces, el planeamiento primero de todo, el planeamiento es un método de trabajo. Es una forma de usar las herramientas. ¿Para qué? Para preparar las cosas. ¿Para qué? Para actuar. Y se puede actuar a medida que se va planeando, ahí está Clausewitz, en la medida en que la realidad lo requiera, tenemos que modificar un poco los planes que hemos elaborado, y además tenemos que ir aprendiendo de lo que va sucediendo para poder elaborar mejores planes. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, sí, bien. En esa frase no sobra una palabra, ¿eh? ¿Entienden lo que quiero decir? En esta definición no sobra una palabra. Todas las palabras tienen un sentido estricto para definir el planeamiento estratégico. Entonces, el planeamiento estratégico es como proceso en una organización obtener planes de conducta, formas de actuar, ¿sí? Uno cuando hace planeamiento estratégico, ¿qué espera? Espera planes de conducta, formas de actuar. Como dice Omae, si uno se la pasa haciendo planeamiento estratégico pero no hace nada, no avanza. O como dijo el doctor Church, cuando dijo algo así como: cuando uno tiene sobre la mesa todos los datos y la información que existen sobre un problema, pero no piensa en él y actúa para resolverlo, está a la misma distancia que si no hubiera recopilado nada. ¿Sí? Esto quiere decir que llenar el escritorio de papel... ¿Se acuerdan o recuerdan el examen con el estudio de caso y el acceso al link que hicimos? ¿Lo tienen presente? Sí, sí. ¿Se acuerdan de cómo apareció varias veces en la evaluación que hicimos y las discusiones que tuvimos el tema de la cierta grado de desesperación por conseguir datos e información y volcarlos, pero sin someterlos a un análisis crítico y derivando de ello posibles conductas, acciones, etc.? Bueno, se trata en general de eso. Si uno no actúa, el planeamiento estratégico no sirve para nada. El planeamiento estratégico sirve en la medida que uno actúa, pero eso vale para el planeamiento estratégico y vale para cualquier plan. Si ustedes se levantan a la mañana y planean cómo ir esa mañana al trabajo, pero se tiran en un sillón y se quedan dormidos porque no les importa ir o no ir a trabajar, bueno, el hecho de haber hecho un plan para ir al trabajo no le garantiza que van a estar en las puertas del trabajo. Hay que poner en marcha los sistemas en forma completa: voluntad, intencionalidad, recursos, ¿sí? De eso se trata.
Y Levy nos viene a sintetizar lo que ya nos dijeron de diversas maneras los otros autores. Bueno, hay dos procesos de interacción. La organización interactúa con el entorno que la rodea, la gobernabilidad de Matus, ¿sí? Pero también hay un proceso dinámico de cambio dentro de la misma organización. Hay una reorganización permanente. Esto es, en el caso de Matus, la capacidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al mismo tiempo, la conducta estratégica derivada del planeamiento tiene que tener en cuenta que los dos procesos no paran. El entorno cambia todo el tiempo y mi organización cambia todo el tiempo. Y yo tengo que compatibilizar los cambios de mi organización con los cambios del entorno, y en la medida de que yo tenga las fortalezas necesarias y convenientes, puedo forzar en el entorno que los cambios me sean más o menos favorables. Pero eso ya forma parte de otra problemática que está en la fase operacional, en la fase táctica. Entonces, el planeamiento estratégico coordina los recursos estratégicos. ¿Se acuerdan cuando vimos con Alejandra la parte de recursos y vimos qué era un recurso estratégico? Bueno, los recursos estratégicos en general son coordinados si hay planeamiento estratégico. Si no hay planeamiento estratégico, pasa lo del litio. ¿Se dan cuenta? El recurso puede tener características estratégicas, pero no es coordinado. Al no ser coordinado, no es sujeto de planeamiento. Al no ser sujeto de planeamiento, queda librado a la fuerza de la naturaleza. Entonces pasa cualquier cosa. Cualquier cosa menos lo que nosotros podíamos llegar a querer o nos podría llegar a interesar. Por eso es que hay que disponer de los recursos, todos los estratégicos y los que no. Hay que tener capacidad para detectar los problemas y hay que tener la capacidad para reaccionar en el momento adecuado. Ustedes habrán escuchado muchas veces la palabra inglesa timing, que hace referencia a la habilidad que uno tiene para hacer las cosas en el momento adecuado, ¿verdad? ¿Lo tiene presente o lo han escuchado alguna vez? ¿Sí? Sí. Se usa, ¿sí? Este tipo tiene un timing perfecto, ¿sí? Pero eso vale para un deportista, vale para cualquiera. Es decir, es alguien que maneja los tiempos de manera tal de que actúa muy ajustado al momento en el cual es mejor actuar. ¿Sí? El diseño del planeamiento estratégico supone que hay tres modelos y Levy los describe como el modelo propositivo, el modelo evolutivo y el modelo interpretativo. Esto en alguna medida Levy lo toma de Ovekan, del planeamiento normativo, pero lo transforma, ¿sí? Entonces, el propositivo son las aspiraciones, el evolutivo son los recursos y el interpretativo es la evaluación del entorno, del contexto. ¿Sí? Entonces, el modelo estratégico como tal es el que organiza esos tres submodelos y los lleva a una mejora evolutiva. Es decir, los va hacer ciclos en los cuales son evaluados luego de haberse ejecutado para verificar la calidad del resultado obtenido. Entonces tenemos un modelo propositivo, interpretativo y evolutivo. Eso genera un modelo estratégico que da una conducta estratégica. Y eso permite cerrar un círculo, ¿sí? Porque luego de ejecutada la conducta estratégica puede ser sometida a una nueva versión de las aspiraciones, una evaluación de los recursos y una evaluación del entorno. Entonces, el modelo propositivo está centrado en la misión de una organización y es básicamente la definición de los objetivos. Es el que se utiliza para definir los objetivos. Esta parte la puedo pasar un poco más rápido porque después le vamos a dejar una diapositiva muy completa donde tienen todo el modelo. La vamos a ver ahora, pero poco porque las letras son muy pequeñas porque es una diapositiva compleja, pero van a ver que está todo el modelo completo y cómo ejecutarlo.
El modelo propositivo es el modelo de los objetivos. El interpretativo es el que trabaja sobre, digamos, el contexto. Y el evolutivo es el que tiene que ver con qué podemos hacer y qué no, y cómo lo vamos haciendo, y qué resultados futuros podemos esperar según lo que vamos haciendo. Esto depende mucho, obviamente, de la disponibilidad de los recursos. Por eso Levy dice que el planeamiento estratégico es el coordinador de los recursos estratégicos. Entonces, hay una fase 1, una 2 y una 3, que son fases de conocimiento, son discusión de escritorio, son estudio, ¿sí? Y él dice que es la apreciación de la situación, el diseño normativo y prospectivo, y el análisis y formulación de una estrategia. Sería cómo fue, qué es, qué tiende a ser, ¿sí? Eso se parece a ACO, ¿cierto? Después, en la fase 2, ¿qué debiera ser? ¿Qué deseamos que sea? Eso se parece a Matus o a Osbekan. Y después, en la fase 3, ¿qué podemos hacer de lo que debemos hacer? ¿Cómo? Bueno, ese es el planteo final que nos hace todo lo que nos hacen todos los teóricos del planeamiento, diciéndonos, bueno, vos no te limites en la parte creativa, limitate cuando lo bajás a la realidad. Finalmente hay una cuarta fase que es táctica u operacional, ¿sí? Y que es la acción. Entonces, yo paso por esos modelos intermedios puestos así en forma de fase, para entenderlo como una secuencia, paso por esas fases que son de conocimiento, son de debate, de discusión, de participación de los que tienen que estar involucrados, para finalmente formular el resultado de una estrategia, de un planeamiento estratégico, mejor dicho, perdón, que no es otra cosa que una conducta estratégica, que se pone en acción y es la fase cuarta, que es la fase táctica u operacional. Bueno, esto es más de lo mismo, ¿sí? Es la apreciación de la situación, tiene que ver con todo lo que tenga que ver con el pasado, el presente y el futuro de los problemas y de las situaciones en las cuales estamos inmersos, ¿sí? Sea en nuestro sistema y también sea en el entorno. Después hay que pensar en términos de la visión, la misión, los valores compartidos, el desarrollo de los objetivos, es decir, el deber ser. ¿Qué nos piden? ¿Qué tenemos que esperar hacer? ¿Para qué es que nos pidieron que trabajemos? ¿A qué aspiramos? ¿Dónde queremos ir? Y después hay una definición ya específica de objetivos. Bueno, entendido. Recording stopped. Después hay una definición de los objetivos, de los escenarios, el diseño de la estrategia, la factibilidad para llevar a cabo, o sea, qué nivel de factibilidad tiene la estrategia, es decir, hasta dónde podemos ejecutarla, elaborar programas para trabajar, elaborar presupuestos, organizar la estructura. Eso es todo lo que tiene que ver con, digamos, la formulación estratégica para la organización. Entonces yo pasé del estudio de la situación al análisis del deber ser a una especie de planteo de, bueno, ¿qué puedo de todo esto? Digamos, ¿de qué me puedo ocupar de todo esto que me dicen que puede ser? Y finalmente tenemos planificación, cronogramas, será por actor, será por área, será por tema, no sé, el inicio, las modificaciones y la revisión. ¿Para qué? Para volver a dar una vuelta, ¿sí? Entonces, en un esquema lo tenemos así. La visión, la misión, los valores de la organización nos permiten fijar objetivos. Hay una especie de confrontación permanente entre la organización y el entorno. Las dos interactúan. Normalmente el entorno tiene más poder de modificación sobre la organización que la organización sobre el entorno, pero la organización tiene que pelear muy duro para poder impactar en el entorno. En el momento apropiado, hacemos el ejercicio de
percepción, representación y construcción, que es el ejercicio que acabamos de plantear por fases, ¿sí? El ejercicio del planeamiento estratégico, fase 1, fase 2, fase 3, y de ahí pasamos a la presencia de distintos escenarios, formulamos la estrategia, actuamos y ponemos en juego nuestra estructura. Cuando ponemos estructura acá significan las personas dotadas de todos los recursos que se necesitan. Eso va a dar muchos resultados, diferentes entre sí y diferentes en el tiempo también. De esos resultados se aprende para volver a iniciar el proceso de planeamiento cuando sea necesario. En las organizaciones, normalmente, se hacen planes anuales, se hacen ejercicios de planeamiento de 5 años, de 10 años, que son más realizables cuanto más estabilidad político, económica y social hay en un país o en una región. Y también se hacen ejercicios de planeamiento de corto plazo, rápidos, ¿sí? Donde el pensamiento estratégico de OMAE es extremadamente útil para no perderse en grandes discusiones, sino poder actuar relativamente rápido. Esta es la diapositiva que les dije que la vamos a subir, porque si bien la pueden ver seguramente, la letra es muy pequeñita, ¿cierto? En la parte superior tenemos la situación nuestra como, digamos, actores principales del planeamiento estratégico. Y la situación hipotética, que es la de abajo, la que no tiene el óvalo, es la del adversario, digamos, la de con quién competimos, quién se nos presenta como un problema, etc. Y ahí tenemos la secuencia que ya vimos antes, pero mucho más desarrollada. Sobre esta diapositiva quiero que trabajen, la lean, pueden hacerlo con los equipos de trabajo práctico, pueden hacerlo en forma individual, como ustedes quieran. Y eventualmente si tienen alguna consulta la harán. No es que se tengan que aprender de memoria esta diapositiva, ni mucho menos, porque aparte es muy, muy compleja, pero léanla y traten de entender de qué se trata, la forma de actuar acerca de mi situación y la forma en que interactúo con el entorno, entendiendo que el entorno, digamos, es una conjunción diríamos en términos bélicos, del terreno, de las armas del enemigo, de la cantidad de tropas disponibles, de su estado de ánimo, de su alimentación, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, para redondear los temas, que hemos visto, los planes son caminos, ¿sí? Caminos, por eso la palabra plan viene de plano, que es una palabra latina y que quiere decir el dibujo en planta de un área edificada o que se va a destinar a algo. Los planes son los caminos que se eligen para alcanzar los objetivos que se han fijado, ¿sí? Las estrategias son los modos de pensar los planes. Como resultado de eso, hemos visto las diferentes escuelas más importantes de planeamiento y culminamos con la escuela desarrollada por el doctor Levy de planeamiento estratégico, que lo que nos dice es que hay que actuar de una manera tal de que reflexionemos, evaluemos la situación nuestra y la del entorno y finalmente establezcamos objetivos realizables o sensatamente realizables y pongamos todo en marcha como para ir aprendiendo a ver qué es aquello que funciona y aquello que no. Y una reflexión, esta es una escritora muy conocida británica, que nos dice esto, dice, uno puede plantar un árbol por un sinnúmero de razones. Tal vez le gusten los árboles, tal vez quiera un refugio, o tal vez sabe que algún día necesitará leña. Ahí vemos, en esa frase, a mí me gustó mucho y siempre la rescato para estos temas, porque, ¿qué quiere decir tal vez le gusten los árboles? ¿Por qué estoy actuando?
¿Cuál es el motor de mi acción si planto un árbol porque me gustan los árboles? O sea, Es muy fácil. ¿Tipo egoísta? Hola. No, hable de a uno porque si no yo no escucho. Hola. ¿Algo egoísta o egocéntrico? Sí, pero más sencillo, ¿no? Sin evaluarlo desde el punto de vista de un juicio de valor. ¿Está pensando en el presente? Bien, y además ¿en qué del presente? Si vos comés caramelos porque te gustan los caramelos, ¿qué es lo que haces? Satisfaces. Hacer lo que te gusta, mucho más. No tienen que buscar explicaciones tan sofisticadas. A veces las cosas son mucho más fáciles de lo que parecen. Uno puede hacer las cosas porque le gustan. Tal vez quiere un refugio. ¿Qué es la situación? Tal vez quiere un refugio. ¿Lo hago porque me gusta? Una necesidad. Una necesidad. Lo hago porque lo necesito. Lo hago porque lo necesito. No es lo mismo. Lo hago porque me gusta. Lo hago porque lo necesito. Y dice, o tal vez sabe que algún día necesitará leña. Y entonces eso obedece ¿a qué? A que algún día lo necesitará en el futuro. Está bien, pero eso es una presunción, porque no es algo de hoy. Entonces, ¿a qué obedece? No es, hago lo que me gusta, hago lo que necesito en el momento. Es, hago para estar cubierto, cuando sea necesario, digamos. No es lo mismo. Me preparo para el futuro. Esta frase, de alguna forma, si la interpretan con tiempo y la leen, se van a dar cuenta, sintetiza el concepto de qué es la estrategia y qué es hacer planes. ¿Sí? Uno puede plantar un árbol por un sinnúmero de razones, es cierto. Ahora, hay 3 grandes razones. Lo que me gusta, lo que necesito y el devenir, el futuro. Porque también puede ser que yo no use esa leña, la use a otra persona. Pero si yo planto árboles pensando en que hay que plantar para que crezcan y después derrumbarlos para volver a plantar más para tener leña, tengo que actuar de esa forma. Si yo solamente talo los árboles, la convierto en leña y no planto árboles, entonces después no tengo árboles para talar. ¿Sí? Es una acción que tiene una mirada de futuro absolutamente distinta que las 2 anteriores. Bueno, esta diapositiva también la vamos a poner a disposición de ustedes. Es un resumen de una serie de bibliografía, notas, etcétera, que pueden utilizar para estudiar estos temas si alguna vez quieren meterse más de lleno. No es una bibliografía obligatoria. Algunos libros pueden coincidir con la bibliografía del programa, pero otros no. ¿Sí? Pero bueno, es para que sepan que pueden, tratando de acceder a estos, a algunos de estos libros, pueden estudiar con más detalle aspectos del planeamiento en las organizaciones. No sé, Alejandra, después nos ocupamos de las 2 diapositivas, ¿no? Una ya la acabo de poner, la anterior, esta no. Bueno, está bien. En unos minutos termino, pero sí, ya la primera ya está en la plataforma. Ok, ¿la puedo sacar esta diapositiva porque así termino de compartir? Sí, claro, sí. Ok. Bueno. Siendo las 19:47, yo cumplí con mi objetivo de clase. Díganme ustedes si no se entendió absolutamente nada, un 3%, un 21%, no sé, algo. Porque uno necesita un indicador. Ahí yo lo único que veo son rectángulos negros con nombres de personas. Y nadie dice nada. Entonces, mi evaluación de lo que hice es extremadamente pobre, no tengo recursos. Les pido ayuda. Para mí estuvo clara la clase, profe. Bueno, después cuando me leer un poco... Sí, para mí también es.
es cuestión por ahí de dejar de cantar un poco la información. Sí, Agustín, esto hay que digerirlo. No es una comida que la tragás y así es fácil, digamos. Porque es todo un planteo, te diría casi, llega al extremo de que es una forma de vivir, por lo menos en el ámbito laboral, en el ámbito de la profesión, ¿sí? Uno puede o no puede aceptar que hay que hacer planeamiento y que los planes son mejores que la ausencia de planes. Pero bueno, si uno dice que no quiere, como los planes tienen la característica intencional, son volitivos, yo hago los planes si quiero hacer planes. Si yo no quiero y me niego, bueno, no habrá planes. Pero obligación nuestra es mostrarles a ustedes que cuando vayan a trabajar como ingenieros, si no hay planes, por lo menos tienen que poder preguntar, che, acá no hay planes. Y si le contestan, no, nosotros no hacemos planes, no nos importa, hacemos todos los días lo que más o menos nos viene la gana y vemos cómo va funcionando. Bueno, ustedes sabrán si les conviene quedarse ahí o no. Porque la primera pregunta es, a fin de mes, ¿sabés si me vas a pagar? Porque si no tienen planes, no tienen presupuesto de salario. Por ejemplo. ¿Entienden lo que digo? Sí, sí, y así claro. con todo. Sí. Así con todo. ¿Sí? Ustedes tienen que tener un plan para el día de la evaluación. Por ejemplo. ¿Sí? Objetivo está claro, quiero aprobar. Eso más o menos es fácil. Ahora el tema es, ¿qué plan tengo para aprobar? Bueno. Tienen que tenerlo. Y los recursos los tienen. Tuvieron clases, pudieron tomar apuntes, pueden haber grabado la clase, pueden haber sacado capturas de pantalla de lo que más les interesaba, tienen bibliografía. Así que, digamos, tienen recursos. Yo diría que incluso en este tipo de clases teóricas y con este modelo virtual no presencial, yo creo que hasta tienen más recursos que si hubieran estado en el aula. Porque tienen un montón de registros que en el aula no tienen, generalmente no tienen. Me acuerdo de una estudiante que nos filmaba, que la ponía a Alejandra un poco nerviosa, que filmaba todo. Si yo tomaba un mate en la clase o me comía una galletita, también me filmaba todo. Nunca supe si después miraba algo, porque estoy convencida que el sacrificio de verme 2 veces y escucharme 2 veces es algo que pocas personas han podido realizar por tiempo continuado en mi vida. Casi todos me han pedido tregua, han dicho, no, mira, esperemos un poco y vemos, lo vamos dosificando. Digamos. Esta chica filmaba. Tiene una colección, tiene todas las clases filmadas. Era de proyectos, ¿no, Ale? Sí. Bueno, nunca supimos si le resultó o no, porque creo que no la vimos nunca más. O sea que en el extremo de los escenarios puede ser que un día, mirándome a mí filmado en el teléfono, se pegó con una caja de zapato en la cabeza y chao, ya está. Se olvidó. Bueno, preguntas que queden por ahí. Clases no tenemos más, así que si se les ocurre alguna cosita, igual siempre tenemos abierto eventualmente un espacio de correo electrónico, pueden escribir alguna duda existencial que los ataque a último momento, cosas por el estilo, y bueno, yo por lo menos con gusto les voy a responder. ¿Sí? Bueno, Ale, vamos a repasar entonces cómo sería la cuestión la semana que viene. ¿Te parece bien? Dale. Voy a repetir por el simple hecho de que quizás no todos estuvieron al principio de la clase. Entonces, la semana que viene tenemos el parcial. Para el parcial necesitamos que estén con la cámara encendida y con micrófonos abiertos para poder intercambiar, ¿sí? Después de haber analizado las respuestas de ustedes respecto a los horarios, vamos a empezar, ya les confirmo que vamos a empezar a las 16 el examen. En ese momento les vamos a explicar cuál es la modalidad y quienes no pueden conectarse a las 16, que se van a conectar a las 17 o a las 18, no se hagan problema.
porque nosotros vamos a empezar el examen con el grupo que es muy numeroso, que puede formar parte de la primera tanda, digamos, del primer esquema de trabajo. Y luego continuamos con el resto. Así que nadie se preocupe porque a todos les vamos a tomar el examen en condiciones lo más equivalentes que podamos, con el mismo tiempo y las mismas oportunidades para todos. Simplemente lo que estamos haciendo es abrir el horario para poder tomarles de una mejor manera. Bien, entonces, quienes no puedan rendir el jueves que viene porque tienen que rendir el examen de otra materia de otro cuatrimestre, para evitar tener un ausente e ir directo al recuperatorio, les pedimos que se queden ahora a hablar con nosotros. Si nosotros tomamos notas hoy de quiénes son los que no van a poder estar el jueves que viene por esta razón particular, replanteamos el examen, pero necesitamos saber quiénes y cuántos son. Así que Alejandra, perdón, replanteamos el examen para los que no pueden, que quede claro, ¿no? Claro, el resto habíamos acordado. El resto es el jueves que viene a partir de las 16. ¿Sí? Tenemos igual un registro, pero algunos de ustedes han dejado o no están dando señales, entonces queremos revisar eso. Si ustedes están en una situación de que están cursando otra asignatura y tienen un parcial la semana que viene, quédense ahora y nos vamos a poner de acuerdo. A los demás los esperamos el jueves. El punto es el siguiente: tienen montones de materiales para estudiar, montones de cosas para pensar, relacionar, asentar, como no sé qué término usó Agustín hace un ratito, pero bueno, hay que dejar de cantar todo lo que estamos charlando y van a estar bien para la próxima semana. No les damos tareas, no les damos búsquedas, simplemente para que trabajen con todo el material que tienen, que consideramos que es suficiente y abundante. Alejandra, una cosa antes que se vaya alguno. Nosotros no podemos tomar el examen si no les vemos la cara, porque es obligación nuestra verificar la identidad de ustedes en el examen. ¿Queda claro? Entonces, los que no tengan cámara, bueno, vean si pueden conseguir prestado, y los que tengan otro tipo de problema, bueno, fíjense, de última se conectan con un teléfono celular. No sé, pero lamentablemente estamos en una situación de virtualidad, no hay presencialidad. Nosotros no estamos habilitados por el Departamento de Tecnología para tomar exámenes en forma presencial, no lo podemos hacer. Entonces, la única manera que tenemos es esta, y para que esto sea un examen, tiene que haber una verificación mínima, y en el caso nuestro consiste en verles la cara a ustedes y que estén activos en la cámara cuando están rindiendo el examen. Así que, por favor, tómense el trabajo de conseguir los recursos físicos que necesiten y tenganlos disponibles para el jueves. Ok. Bueno, de nuestra parte no hay más mensajes para pasar y nos quedamos simplemente con los que ya indiqué quiénes serían. El resto los dejamos libres. Chau, buenas noches. Aprovechen el tiempo. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Hasta el jueves. Buenas noches a todos. Hasta luego.